Hola, buenas tardes a todos. Estaba diciendo que gracias a Finstral tenemos aquí un catering maravilloso, que ya hemos empezado un poquito y luego continuamos. Y el próximo viernes, recordar que hay una jornada de eficiencia que vamos a tener, nos van a contar un poco Finstral junto con Ecofre, si no recuerdo mal el nombre. Así que estáis todos invitados el viernes a esta jornada. Vamos a empezar, ya que Juanjo, la verdad es que agradezco a todos que hayáis venido. Vamos a continuar con el mismo buen rollo que nos dejó el buen sabor de boca que nos dejasteis. Y te cedo la palabra, Juanjo. Eh, bueno, buenas tardes. Hemos venido a escuchar a José Juan Fructuoso, que es mucho nuestro relevo. Me gusta mucho el ambiente este que hemos tenido antes de estar en familia, pero yo creo que si José Juan fuera un músico, yo creo que lo escucharíamos en Radio 3, ¿no? Y ahora estaríamos en una madrugada con este público atento. Yo al menos así lo entiendo, porque cuando nosotros decidimos que fuera José Juan nuestro relevo, aprovechamos un poco esta situación para conocerlo, porque no te conocíamos. Sin embargo, sí que habíamos escuchado hablar de ti desde siempre. El José Juan terminó la carrera en el 95, nosotros en el 2000. Esa diferencia hace que tengas una serie de compañeros que van por delante de ti, que aunque no le poníamos cara, pero sí teníamos o tú sí que tenías esta ascendencia sobre nosotros sin ni siquiera saberlo. De hecho, cuando yo te llamé, ni nos conocías, hace 2 meses. Y nosotros de él habíamos escuchado hablar desde hace más de 20 años. Bueno, sé que él terminó su carrera en el 95 y enseguida entró a trabajar con el prestigioso despacho de Pepe Amorós. Y desde ahí nosotros lo conocemos porque un amigo común, Luis Rubiato, ya nos habló de él hace 20 años. Y nos decía, hay un chico que trabaja súper bien, de hecho sé que interviene en muchos de los proyectos de Pepe Amorós de esa época. Y nosotros un poco todo eso lo seguimos en esa distancia que totalmente de una manera anónima. Pasa el tiempo, perdemos su pista. En el 2000, creo recordar, 2017 o 2018, nos sorprende en una charla que dio aquí de la muestra con este concepto nuevo de Built-in Data Library, que no sé si tiene bien comentarnos hoy algo de esto. Y en el 2020... en otra charla que dio aquí en el colegio, en el que sintonizábamos otra vez la radio y se dejó escuchar, nos dio una charla sobre una pequeña peluquería que yo no vine presencialmente, estábamos en la oficina y lo escuchamos y nos quedamos porque le puso palabras a muchas de las cosas que nosotros vivíamos en nuestro despacho y no sabíamos verbalizar. Y para nosotros fue de una honestidad es sangrante. Y hablaba de la conversación constante con el cliente, me acuerdo perfectamente del acompañamiento, o sea, de que la figura del cliente, del arquitecto desapareciera, o sea, cosas que nos ponían, al menos en lo que nosotros pensamos que debía de pasar y que no sé si pasaba mucho. Y entonces todo eso nos hizo que a partir de este 2020, no hace tanto, el intentar escucharlo, intentar verlo, la pandemia, y nunca sucedió. Total, que la primera vez que hemos tenido la oportunidad de volver a saber de ti ha sido en esta charla, cuando en el momento nos han dado la posibilidad de dar un relevo, hemos visto claro que deberíamos de sintonizar otra vez en Radio 3. No quisiera hablar de todos los reconocimientos que a mí me han sorprendido, porque yo no sabía tanto reconocimiento, tanto premio, tanta cosa que tienes, que me parecen de un valor estupendo, pero el discurso que intuyo que tienes nos parece de un valor súper importante y creo que hoy lo vamos a disfrutar todos. Así que os dejo con todos vosotros con el relevo José Juan Fructuoso.
Hoy estamos reñidos con la tecnología y perdonad porque no es culpa de la tecnología, sino que es culpa mía, ¿eh? Porque al final lo que pasa, uno como es arquitecto, pues va a última hora. Yo tuve una entrega anoche, no le hice caso aquí de que había que entregarlo un día antes, he intentado hoy a última hora, no llegaba y al final he confiado en que seguramente no pasa nada, como llevo todo en el móvil, lo llevo todo en la tablet, lo llevo tal. Si falla algo, seguro que no hay problema, al final ha fallado todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, también muchísimas gracias, por supuesto, a Sonia por organizar estas conferencias. Bueno, sobre todo la laudatio de Juanjo, pues bueno, pues que te pone todavía más presión, ¿no? Y aquí pues porque le pedí que me trajera un taburete y me ha traído el mejor taburete del mundo. Además, me identifico plenamente con él. O sea que muchísimas gracias y a ver si consigo comprártelo antes de que acabe la tarde. ¿No? Bueno, yo no sabía de qué hablar, porque al final no suelo hacer esto, y entonces me fui a la cueva, como el que dice hace muchos años ya, y no sé de qué hablar. Y normalmente adapto el discurso pues, a la gente con la que tengo, sobre todo porque me gusta más el diálogo que no el monólogo, el estar contando aquí, porque tampoco sé si es una chapa o no. Y encima con los eventos que son radiados, ¿no? Que me gusta ese símil de la radio, y no sabes quién hay detrás, pues entonces, como lo que no quiero es aburriros, pues no sabía qué contar. Entonces, lo primero que se me ocurría era decir, bueno, pues voy a hacer una pequeña encuesta, ¿no? Es decir, pues como mínimo, ¿cuántos de aquí sois arquitectos? Y por las caras yo creo que seréis todos, ¿no? O que levante la mano quién no es arquitecto. Pues casi el 35 o 40%, ¿eh? O sea, que eso pone... Bueno, veo que Juanjo ha levantado la mano, el muy pillo, porque yo os iba a decir que yo tampoco me considero del todo arquitecto. Ya lo dije en la primera charla que di en mi vida, que fue cuando acabé el proyecto fin de carrera, que era sobre arquitectos noveles, y tuve que explicar mi proyecto fin de carrera, y dije, bueno, yo no me considero arquitecto porque no he construido nada, ¿no? Luego la gente me empezó a decir de todo, que no hace falta construir para ser arquitecto, y tal y igual. Y bueno, pues... Y entiendo que para ser arquitecto, que titulados de arquitecturas, uno lo es cuando acaba el título, ¿no? Pero para ser arquitecto, pues habrá que hacer arquitectura, claro. Y la palabra arquitectura pues impone mucho. La arquitectura son unas palabras mayores, ¿no? Por lo menos lo que nos habían explicado en la escuela, ¿no? Yo personalmente creo que arquitectura todavía no la he hecho, ¿eh? He hecho fragmentos, he hecho partes, cositas, y creo que algo podéis ver ahora, pero todavía no me ha llegado el encargo. De hecho, no sé si a vosotros os ha pasado, que a lo mejor os ha pasado. Yo no he tenido esa suerte, que haya llegado alguien a encargarte una obra de arquitectura. Así, explícitamente. Dice, quiero que hagas una obra de arquitectura. A mí no me ha pasado. Que levante la mano quien le ha pasado, que me gustaría conocerlo. No le ha pasado a nadie. O sea, nos dedicamos toda la vida de trileros intentando engañar al cliente a meter una obra de arquitectura que no nos han encargado. Bueno, pues está bien, es un buen oficio este de estar intentando engañar siempre a la gente para intentar meter una obra de arquitectura. Que luego el cliente no quiere la obra de arquitectura porque luego se la mete en un catálogo de edificios protegidos y la ha jodido. O sea que, con perdón, por si nos está escuchando. Pues sí, a mí no me ha llegado ese encargo y me gustaría que me llegara ese encargo, ¿eh? No es que lo huya, me encantaría que me llegara. El problema es que para eso lo primero que tendría que saber es qué es la arquitectura. Que seguramente alguien sabe aquí lo que es la arquitectura, ¿no? Y yo solo voy a empezar, yo con esta casa, con el Colegio de Arquitectos, he tenido una relación de amor-odio durante toda mi carrera. Esto es, os decía que no me gustan los monólogos. Yo me presenté una vez de vocal del Colegio de Arquitectos por Elche, ¿no? Y esa era mi carta de presentación, eso es lo que presenté a la gente. No me conocía nadie y pues, estábamos hablando del año 2007, 2008, estábamos ya a punto de meternos en crisis, ¿no? Me presento como el candidato impresentable y me hago una autoentrevista, porque al final era la mejor manera de intentar descubrir a ver qué era lo que yo estaba pensando en ese momento y qué quería transmitir también a los colegiados, ¿no? No os voy a aburrir con eso y si alguno quiere pedírmela, pues me la pide y ya está. Sí que en concreto lo que llegaba a decir era que el colegio me parecía como una institución un poco esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado, al final el 80%
de lo que nos rodea, de lo construido, es vivienda de promoción privada. Y yo, por ejemplo, hoy no voy a traer nada y pretendo hablar de arquitectura, ¿no? Y el colegio es el colegio de arquitectos y la escuela es la escuela de arquitectura. Cuando a mí me hubiera gustado una escuela de arquitectos y un colegio de arquitectura. Y entre esa esquizofrenia, entre lo profesional y lo disciplinar, yo decía entonces, estoy hablando del año 2007, 2008, ha llovido desde entonces, tendría que haber hecho al principio de todo un disclaimer, ¿no? De una frase que me gusta, porque es un dicho popular murciano que son los más listos del mundo, que es, como no soy río, me revuelvo cuando quiero. No me toméis al pie de la letra las palabras porque soy muy contradictorio. Igual digo lo mismo y lo contrario en la misma frase. Igual que decía en 2008 una cosa, hoy pienso lo contrario. Igual que hoy pienso una cosa, mañana a lo mejor puedo pensar lo contrario. Pero yo decía, el colegio tiene que influir en la sociedad, o sea, en los poderes públicos para mejorar el entorno construido que tenemos. ¿Mejorarlo cómo? Pues como sabemos los arquitectos, a través de la arquitectura. Para mejorar hay que hacer lobby. No seamos absurdos. Hacer lobby no es ir contra el que hace las cosas, sino intentar convencer al que hace esas cosas. Que en este caso, pues si es el entorno construido, pues será promotores, será las instituciones públicas, quien sea, ¿no? Pero a su vez, tiene que ser activista. Tenemos que ser activistas. Tenemos que luchar por aquello que queremos, ¿no? Pero desde las instituciones es muy difícil hacer activismo. Yo no creo que deba hacer una institución activismo, porque entonces no es una institución, ¿no? Entre esa cosa institucional del activismo, ¿cómo defendemos la arquitectura? Bueno, pues todo eso era un poco lo que me ha acompañado siempre con esta casa, ¿no? Yo a día de hoy, he releído hoy la entrevista que me hacía y decía que había que el Departamento de Cultura, pues como que, no lo decía, pero casi prácticamente tenía que desaparecer. Y hoy creo que es el que más debería crecer. Y no porque esté delante Sonia. Quiero decir que al fin y al cabo estos actos se subvencionan, bueno, se pagan mucho en parte, aparte porque tenemos Finstral, ¿no? Y el colegio por esa especie de impuesto revolucionario que cobramos los arquitectos por medio de un visado de ese 80% construido que nos rodea, ¿no? Que para algo debe servir, que yo creo que tiene que ser para que la arquitectura triunfe. Me he puesto así como muy esto. Bueno, sobre todo decía que era un candidato impresentable, efectivamente. Yo creo que sigo siendo un poco impresentable, pero bueno, porque yo creo que no debí presentarme nunca. Soy de mecha corta, duré un año, presenté mi dimisión, pues porque no valgo para esto. Yo solo voy para tirar por el camino de en medio y todo lo que sea tener que llegar a acuerdos, pues no valgo. Así que me tocó dimitir. Pero bueno, esto era un poco por una carta de presentación. En esa entrevista yo me extractaba y decía, ¿qué es para ti la arquitectura? Y yo respondía, digo, ¿no era esa señora que señalaba una cabaña en el Licey de Lucher? Y bueno, bromas aparte, seguro que es un asunto demasiado importante como para dejarlo solo en manos de arquitectos, ¿no? Yo me autoexilié cuando vino la crisis. Nos vino de maravilla porque Pepe Amorós, padre, Pepe Amorós Gómez, bueno, vino la crisis, no teníamos nada que repartir, con lo que entonces vino de maravilla, ¿no? Y con lo que no tuvimos que llevarnos mal nunca. Y me autoexilié al barrio del Raval. Esta es la plaza del Raval, esta es las ventanas que veis con contraventanas es mi despacho, arriba del bar de Carmelo, es en verano, en invierno, y bueno, y este es pues donde suelo pensar. Esta es una foto reciente, esto es como la aplicación esa de sin filtros, ¿no? Digo, bueno, esta mañana cómo estaba mi mesa, ¿no? Pues estaba así, me he levantado. Como veis, no hay mucha gente, es un despacho unipersonal. Normalmente he tenido algún colaborador, que no sé si ha venido alguien hoy, pero bueno, Carlos, Enrique, bueno, son gente fantástica que ha estado allí conmigo. Y estos son mis vecinos, es lo que veo yo todos los días por la ventana. Y bueno, pues es un despacho intergeneracional, ¿no? De lo primero que hicimos con
con uno de mis colaboradores, con Feder, que era un crack con las manos, porque además me ha acompañado haciendo muchísimas maquetas. Lo primero que decidí era que, aprovechando que había venido la crisis y yo he estado dentro del mundanal ruido, era que quería como empezar de cero. Yo tenía 39 años y voy a empezar, y ahora que tengo mi despacho, ahora que he podido pagarme mi propio despacho, voy a empezar de cero. Y lo primero que hice fue, hasta los 40 no te dejan presentarte a un Europan, te ponen el 40 como límite, ¿no? Pero lo primero presentarme a un Europan ya, corriendo, que no había tenido tiempo por toda la vorágine, ¿no? Entonces, junto con mi amigo Javier Poveda, nos presentamos a Europan. Bueno, quedamos ahí clasificados, no me acuerdo, de los no finalistas, pero lo que le llaman antes el seleccionado, ¿no? Y lo siguiente fue esto era una actividad que organizaron de arte callejero el Colegio de Arquitectos. Bueno, estas son las vecinas del barrio ayudándonos a hacerlo. Tenías que utilizar elementos de calzado y cogimos unas suelas y las convertimos como en mariposas, ¿no? Bueno, aquello, las mariposas, tenemos de mariposas hasta más arriba del moño. O sea, cogiendo porque que si desde las ventanas de la vecina, que si las mariposas escapaban por la plaza, que si subían desde el Espardeñer, que es una estatua que hay allí en la plaza, hacia arriba del balcón, que si invadían la fachada del Museo de Arte Contemporáneo, que linda con nuestro estudio. Aquí bueno, hasta para esto hay que hacer un proyecto. Cuando la gente no entiende que las cosas necesitan de un proyecto, pues me gusta enseñarles esto. Digo, hasta algo que parece que es como arbitrario, ¿no? Bueno, yo creo que la imagen la podéis ver también aquí. Bueno, luego un proyecto y luego alguien que lo monte. No, en este caso era yo que estaba subido arriba de la cesta, ¿no? Pero al final, hasta para algo aparentemente arbitrario, como pueden ser una especie como de mariposas que suben por una fachada, necesitan un proyecto. Había que dibujar. Hay que dibujar, hay que echar líneas, hay que poner puntos, hay que ver, hay que imaginar cómo van a quedar las cosas, ¿no? Las maquetas. Bueno, esto es un fragmento de mi proyecto fin de carrera que al final dio la casualidad que iba sobre la plaza del ayuntamiento de aquí de Alicante, ¿no? Y saco dos imágenes porque, casi sin saberlo, esto yo creo que requeriría del psicoanalista de Woody Allen para saber qué es lo que hay dentro de la cabeza. Luego, cuando me empiezo a buscar imágenes, por aquí, por allá, o alguna vez que he tenido que contar alguna historia, luego voy enlazando. Y lo bueno que tienes cuando ya son muchos años haciendo cosas es que ves imágenes y dices, arrea, pero eso tenía que ver con lo otro. Y tú no lo has sabido y a lo mejor te ha acompañado, se ha quedado aquí pegado, detrás en el cogote y ha estado contigo durante mucho tiempo. Esto de el agujero en una plaza mirando para arriba y la maqueta cutre además, que me tiré horas, y después no tenía un duro para la hora del proyecto fin de carrera, y allí con una guía de teléfonos que yo no sé si, bueno, vosotros porque sois de mi quinta sabéis lo que es una guía de teléfonos, la gente joven no creo que sepa, eran las páginas amarillas, que fijáis cómo están las páginas amarillas, ¿no? Cogiendo con bloquecitos de corcho, envolviendo cada uno de los, todavía la tengo en el estudio, ¿no? Haciendo, y ahí nos sale el tamaño de la maqueta, ¿no? Me tiré muchísimo tiempo haciendo esa maqueta, ¿no? Son cosas que me han acompañado siempre. Yo no sé si cuando hicimos esto estaba ahí, esa imagen pegada en el cogote, pero sí que es verdad que, no sé por qué, bueno, si vais ahora no sé si está igual, yo hace tiempo que no paso por allí. Como estaba al principio, como se dejó, pero yo no recuerdo ahora cómo está, porque no suelo pasar ya por allí. No sé si Pepe igual nos puede decir si está bien, mal o regular. Yo además no suelo pasar, no me gusta pasar por las cosas de espacio público que he hecho, porque el espacio público es dañino para la salud del arquitecto, porque es una obra que luego es maltratada de una manera que bueno, porque es pública y porque tú no eres dueño de él, ni siquiera has podido hablar con todos los clientes que van a disfrutar de él para que la cuiden, ¿no? Entonces, parece tan baladí que se rompa una losa, ¿no? Y luego la reemplacen por otra que no tiene nada que ver, cuando tú a lo mejor te has tirado horas y horas pensando en el detalle para colocar esa losa, ¿no? Que bueno, que duele tanto que al final los que somos un poco sensibles casi prefiero no pasar, ¿no? Yo no sé si estaba también eso de mirar hacia arriba. Esto era pues yo no sé si me había casado reciente y cuando uno llevaba siempre una buena cámara encima de la visita allí esto sí que es la arquitectura, ¿eh?
Decíamos, ¿qué es arquitectura? Dicen, esto. Esto es arquitectura. Pues algo se le quedaría pegado en el cogote, ¿no? Cuando hice esa foto, ¿no? Y si bien no me he dedicado a la docencia ni he estado vinculado a ningún grupo de investigación, me he pasado muchísimos años investigando por mi cuenta, investigando sin nadie que me pagara nada y haciendo algún paper por ahí, pues autosubvencionado, ¿no? Y haciendo una tesis que no he acabado nunca, pero porque no tenía ninguna intención académica, vamos, únicamente por el gusto de hacerla. Yo me acuerdo cuando hacía de becario para los cursos de doctorado fantásticos que organizó el Colegio de Arquitectos, que traían a las primeras espadas, que lo organizó nuestro ínclito Torres Nadal, nuestro amigo Torres Nadal. Trajo los mejores lo bueno de tener una buena agenda, ¿no? Se trajo los mejores para dar las charlas, les daba los fines de semana. Me acuerdo que yo me tocó hacer de becario y lo recogía a todos los que venían del aeropuerto, ¿no? Y entonces tenías la charradeta, la pegabas en el coche mientras lo llevabas al hotel. Eso era impagable, ¿no? Estabas con Juan Herreros, bueno, se me olvidan los nombres ahora porque hace mucho tiempo que no los sé, ¿no? Pero con todos los de la época, ¿no? Y recuerdo que el método de Juan dice, mira, para hacer una tesis hay que utilizar el método de las subcarpetas. Yo supongo que lo habréis oído alguna vez, ¿no? Que dice, cuando la gente se vuelve loco buscando que haga una tesis, dice, no, tú te coges unas subcarpetas y ahora que nadie utiliza el papel, imposible, ¿no? Además que tenemos las carpetas y subcarpetas que tenemos en digital son lamentables porque luego nunca las abrimos nunca y como no las abrimos le decimos directamente borrar y ya está, ¿no? Pero cuando era el papel, empieza a guardar las cosas y las clasificas por temas, todo lo que te interese. Y cuando pasan los años, la subcarpeta que sea más alta, pues eso es lo que te interesa. Y, hostia, cabrón, es que los buenos son buenos por algo, ¿no? Entonces dices, vale, pues empecé así. Papá, meter cosas. Y luego me di cuenta que las carpetas que más crecían eran las que tenían que ver con los concursos de arquitectura. Pero me gustaba lo de los concursos de arquitectura porque se producían tres cosas, sobre todo el concurso de ideas, ¿no? Y así empecé a ordenarme la cabeza, porque casi necesitamos un mapa mental, todo el mundo, para podernos guiar, para podernos mover, ¿no? Lo del flaner está muy bien, lo del flaner de vamos a la deriva, ¿no? La deriva de Bohr está muy bien, vamos a la deriva, pero un pequeño plan, una pequeña guía, unos pequeños postes a los que poderte agarrar, ¿no? Y me cogí esas tres palabras claves para iniciar la tesis doctoral, que era bases, concurso e ideas. E intentar, después de todas las subcarpetas, hacerme otras tres subcarpetas que iban a ser una para las bases. ¿Y qué eran las bases? Pues para mí todo lo que tenía que ver con, pues precisamente no con lo primero de un concurso, sino con lo último. Porque era lo más importante. Yo creo que era más importante hacer un concurso para hacer las bases de un concurso. Porque si las bases son malas, ¿o quién ha hecho esas bases? ¿No? Pues vamos a hacer un concurso para hacer las bases del concurso. ¿O no es suficiente el arquitecto para poner esas bases con su propuesta? ¿Qué mejor persona para hacer las bases de un concurso que el propio arquitecto con su propia propuesta? Que sea su propuesta las bases del concurso, ¿no? Ese tipo de cosas rayadas que uno se hace cuando está haciendo la tesis doctoral, ¿no? Luego, el concurso para mí era no concurso como competición, sino concurso como en la acepción de confrontación y diálogo de las ideas. Y en ese proceso de elección. Y nos la pasamos toda la vida como arquitectos tomando decisiones y haciendo elecciones, ¿no? Y las ideas eran la materia de la que estaba hecho todo aquello y era sobre lo que había que elegir. Con ese rollo que os acabo de montar, está aquí Santiago Varela y me sabe mal porque aquí con don Santiago Varela, que le tengo un aprecio enorme. Si digo alguna cosa que a nivel teórica me equivoco, me encantaría que me corrigieras, ¿vale? Pues mi inicio de tesis fue entre el Kunst y el Bauen. Baukunst es una palabra alemana, que sabéis que Kunst es arte y Bau es construcción, ¿no?
y todo iba a girar entre el arte y la construcción. Y y yo creo que eso me ha guiado muchísimo a lo largo de toda bueno, no voy a llamar carrera, pero sí que mi desempeño profesional, ¿no? Os decía que me retiré a los cuarteles de invierno del Raval y me puse a concursar. Todo lo que no había podido hacer antes, lo iba a hacer ahora. Y todo lo que había ahorrado me lo gasté en concursando, ¿no? El concurso, pero iba a intentar utilizar la menor cantidad de imágenes o renders posibles. Iba a apostar por la maqueta, porque en la maqueta se simplifica todo. La maqueta necesita de simplificar, de ir a lo fundamental. Uno de los profesores de producción de carrera, el catedrático Vicente Vidal, que lo conoceréis muchos, hay cosas que me decía que me gustaban y otras que no me gustaban, pero una que no se me ha olvidado nunca, que enlaza un poco también con lo que es la arquitectura, decía, mira, tú coges una maqueta, la tiras por un barranco, ¿vale? Y lo que quede, eso es la arquitectura. Yo creo que, por lo menos, todos tenemos nuestra visión de lo que es la arquitectura, pero para mí aquello me fue suficiente, ¿no? La maqueta obliga bueno, en su momento hicimos, bueno, veis que concursábamos en un montón de sitios, es decir, veía los vuelos de Ryanair, Oporto, vale, pues a Oporto, ¿vale? Y se hacían maquetas grandes, luego, si da tiempo, veis cosas, ¿no? Pero fotografiables, ¿no? Porque tenía que predominar en la fotografía sobre la maqueta que no sobre la imagen de render, ¿no? A Suiza, en la zona del Ticino, cuando nos dejaban, porque te obligaban a colegiarte, pero para colegiarte no hacía falta que estuvieras empadronado, hasta que se dieron cuenta que por la crisis todos los italianos del norte concursaban ahí en el Ticino, porque se lo pedían en italiano, y entonces cortaron el grifo y dijeron que había que estar allí empadronado, ¿no? Pero además, ese concurso me dolió bastante el perderlo, porque fue por una tontería, porque fue por un error en la estafeta de correos. Y los suizos en eso no perdonan nada, ¿no? Luego viajé allí para ver la exposición de los resultados, y el que había ganado, no digo que hubiéramos ganado nosotros, pero era exactamente el mismo planteamiento que habíamos utilizado nosotros, ¿no? Bueno, veis de nuevo en Portugal, más concursos en Suiza, y concursar en Suiza es cojonudo. Para un arquitecto, bueno, no para un arquitecto, pues voy a decir otro, para como tú entiendes la arquitectura, vale, pero es cojonudo, porque allí las bases en todos los municipios del mismo cantón estaban en el mismo tipo de letra, con la misma maqueta y con todo exactamente igual, con lo que no te perdías. Y era un gusto saber lo bien ordenadas que estaban todos los ítems. A la hora de presentar, pagabas y te mandaban una base en maqueta, en escayola blanca, en la que tú tenías que colocar tu edificio, también blanco, por supuesto, ¿no? Para que todo el mundo fuese evaluado sin ningún tipo de retórica, la retórica del render, ¿no? Todos los planos en blanco y negro, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues al final no te podía salir. Al final se iba a evaluar lo que ellos, por lo menos los suizos, consideraban que era la arquitectura, ¿no? Y a mí eso me gustaba. Bueno, más cosas, más historias, mucha producción. Esto es cosas más recientes que si queréis luego comentamos, ¿vale? Aquí las maquetas empezaron a hacerse más pequeñas. Feder, bueno, pues ya cogió porque Feder era mi mano de obra, entre comillas, lo hacíamos los dos, yo conceptualizaba y eran las manos hábiles que hacían las maquetas, ¿no? Y luego, bueno, apareció Ultimaker y ya podemos hacer las maquetas más pequeñas, pero bueno, siempre, eso son de cosas más recientes, no viene al caso yo creo que ahora, pero un poco para que veáis el tamaño de las cosas que se hacían, que tenían que ser fotografiables, ¿no? Esto era un pabellón ferial en Cáceres. No sé si os estáis viendo bien por el tema de la tablet o no, ¿eh? O sea que, ¿sí? Vale, perfecto. Bueno, estaba todo despiezado y luego había que montarlo y
Y bueno, y la cantidad de hombrecicos que se hicieron allí, señor mío. Y que se pegaba y los iba pegando Feder con las pinzas de quitarse los pelos uno a uno, ¿no? Bueno, esta es una que estoy de verdad muy orgulloso, porque además la maqueta ayuda a pensar, ayuda a ver el proyecto de otra manera, igual que dibujar. Yo soy, y me habréis oído en todos los rollos estos de la Oficina de Transformación Digital de la que me hice cargo en el colegio, y soy un fanático del BIM y de la tecnología y todo lo que queráis, ¿vale? Pero donde esté la línea, que se aparte el modelo 3D. Olvidémonos del modelo 3D y del render. La línea. ¿Por qué? Por su ambigüedad. La línea puede ser cualquier cosa. Y eso te permite pensar. Y no es cualquier cosa para engañar, porque también, porque tú dices una cosa así, depende de la cara que le veas al cliente y dices, bueno, pues es que esto que parece un banco, pues no, lo que es un muro curvo que vamos a hacer aquí, ¿no? Pero ya no solo eso, sino porque te ayuda a tomar muchas decisiones y cada vez utilizamos menos la línea. Por eso esta maqueta me gusta, porque es una maqueta de líneas. Era una topografía, era un parque en Portugal. Y dijimos, bueno, si le damos la vuelta, si normalmente estamos haciendo maquetas siempre con la topografía, con las láminas en horizontal, y si lo hacemos en vertical, y si extrusionamos las líneas de la curva de nivel, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, como estaba la Feder, se pudo hacer, yo no hubiera sido capaz, pero hay que conceptualizar, hay que hacer un proyecto también para hacer una maqueta, porque tienes que las cosas, hay que darles dimensión. Y lo que a lo mejor es un muro de 20 o de 30 en la realidad, en la maqueta hay que conceptualizarlo de otra manera. Y a lo mejor lo que hay pilares en la realidad, en la maqueta no tiene que aparecer pilares porque el concepto es otro, diferente. Entonces, esa ayuda a la conceptualización ayuda al proyecto. Yo creo, a ver, todo esto son casualidades. Yo la mayoría de encargos que he tenido ha sido de retail. Y ¿por qué? Pues porque he tenido eso, no lo sé. Pues ya me hubiera gustado hacer edificios más grandes. Y intento hacer edificios más grandes, pero y menos ahora. Antes se podía entender un modelo de negocio de despacho unipersonal pudiendo optar un edificio grande. Ahora es imposible, ¿no? Ahora lo único que veo es el de mercenario. Yo ahora, para poder dibujar algo más grande, de una escala más grande, pues vendo mis servicios a otros y entonces pues vendo anteproyectos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no puedes optar al encargo de edificio grande. Pero me gusta la escala grande también, Luego veremos cosas. Pero yo creo que para todos estos proyectos de retail, y ahora si queréis comentamos cosas de retail, el hacer maquetas me ha ayudado mucho. Porque al final hay que despiezar, hay que montar. Bueno, tal y como entendemos, yo entiendo estos proyectos de retail en concreto porque como a mí me han convenido, ¿no? Casi siempre he utilizado la misma herramienta, es vaciado y meter un artefacto. ¿Por qué? Porque además para la ejecución y la propia mecánica del retail es lo mejor, lo que llaman los anglosajones la white box, ¿no? Dice, tú haces la caja blanca primero y luego ya llega el tema de los fixtures, creo que le llaman, ¿no? El mobiliario y todo lo que hay que montar. El proceso de montaje es así. Bueno, pues a la hora de pensarlo siempre lo he pensado igual. Era vaciar lo que hubiera y luego meter cosas dentro. Claro, ¿esto es arquitectura? Pues hombre, pues no lo sé. Quiero decir, yo lo vería más como ejercicios de diseñador. Y no me importa llamarme diseñador o decir que hago cosas de diseño o que muchas cosas de las que he hecho, más que edificios en concreto, grandes y en su totalidad, he participado en partes como diseñador. Yo cuando iba a la escuela, la palabra diseño era una cosa poco menos que denostada. Diseño. La arquitectura, esto es diseño, ¿no? Como diciendo, bueno, la forma, sin más, pues no tiene ningún valor. Esto no, el proyecto es otra cosa. Luego, cuando te pones con la literatura anglosajona, te das cuenta de que proyectos arquitectónicos no existe como tal, no son architectural projects, es architectural design, ¿no? Y sobre todo, la influencia anglosajona nos ha hecho que ahora ya se ha normalizado el que hablemos de diseño arquitectónico, ¿no? Y de hecho, incluso mucho más, nuestros modelos de negocio nos han llevado a que el arquitecto, como me habréis oído otras veces decir, nos hemos convertido en el departamento de diseño de la industria de la construcción.
ya no es el arquitecto tradicional. Y no nos ha importado el asumir ese papel, el ser los del departamento de diseño de la industria. Bien, no pasa nada. Yo creo que yo me siento cómodo, sobre todo cuando trabajas aquí, todo el trabajo de marketingiano y de rotulación, evidentemente, tú tienes que trabajar codo con codo cuando vas con una marca. De hecho, veréis, en todas esas marcas hay algo que, afortunadamente, era el mismo cliente con diferentes marcas, ¿no? Y lo mejor de esto, ¿veis? Voy hablando y voy pasando cosas, si queréis vais preguntando, ¿no? Pero no sé si vais viendo que parece que vaya uno construyendo una maqueta, ¿no? Más que otras cosas, ¿no? Aparte que contabas con un presupuesto muy bajo, siempre, porque eran outlets la mayor parte, estamos hablando siempre de 500 euros metro cuadrado, para resolver la falla. Tenía que ser fácilmente montable y desmontable, ¿vale? Y tenías que actuar tanto o en tienda de calle como en centro comercial. Y los que hayáis estado en el mundo del retail sabéis que son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Y todo ha sido efímero, ya no existe nada. Es lo que os hablaba antes del mundo del retail. Bueno, si es arquitectura o no es arquitectura. La realidad es que cayeron ladera abajo y desaparecieron. Ya no existe ninguna de estas obras, ¿no? Esta es una de las que también me gustaba mucho, lo que pasa es que no se pudo hacer. Fue en el Borne, en el barrio del Borne de Barcelona, y me gustó muchísimo porque llevaba al extremo el concepto de artefacto metido dentro de un vacío. Era un local pequeño y se trataba de vaciarlo para meter dentro pues este mueble, este pequeño mueble expositor. Igual notáis que a veces me pierdo con el hilo conductor, pero bueno, si os molesta me lo decís, ¿eh? Y esto iba a empezar como un concierto de música clásica, va a terminar esto como una jam session de jazz, me parece, porque voy a ir para adelante o para atrás. Pero bueno, he querido parar aquí porque en esa, verdaderamente, la verdad es que me gustó mucho y me dolió mucho que al final no poder hacerla, ¿no? Y esta ha sido, yo creo que no habrá estadísticas por ahí, pero yo creo que a lo mejor la tienda más pequeña de España puede ser. Pues estamos hablando de 2,30 metros, 2,40 metros de ancho, ¿no? Por 5 metros, no sé si llegaba a 5 o 6 metros de largo, en la calle Claudio Coello de Madrid. Al final, estaba contando que dices, bueno, muchas veces vamos por ahí y dices, bueno, esta tienda o este local o este restaurante, seguro que lo ha hecho un arquitecto. ¿Por qué? Pues notas algo, ¿no? Normalmente lo primero que notas es que no notas la marca, notas al autor. Cuando en el retail tiene que ser todo lo contrario. Es decir, tú tienes que hacer una propuesta de marca y la marca tiene que ser reconocible. Y por eso habréis visto tan dispares todos los proyectos. No llevan un hilo conductor, ni siquiera llevan un estilo determinado. Lo primero que tienes que hacer es, si tu cliente tiene suficiente potencial y tiene ya su equipo de marketing que ha elaborado su book o su imagen de marca, efectivamente cogerte con ellos y empezar a hablar y a pensar cómo se puede materializar y eso que están ellos hablando de la marca, ¿no? En este caso, por ejemplo, a Aníbal Laguna estamos hablando de lujo y yo nunca había trabajado el concepto de lujo y ya veréis luego que donde me siento cómodo es con la rasilla y con el tablero y con las cosas no cutres, sino, pues en este caso económicas. A lo mejor algún día se ponen más caras. Ahora el latón está disparado y lo barato es la cerámica. Quién sabe si a lo mejor llega un día en que el latón es lo barato y la cerámica es caro, ¿no? Pero sí aquello que parece como un material, vamos a llamarlo humilde, si queréis, ¿no? O tradicional, ¿vale? Y yo nunca había trabajado así como para el lujo. Entonces te tienes que hacer ese esfuerzo por trabajar para la marca. Sí que es cierto que cuando tienes un cliente pequeño que no ha tenido su departamento de marketing, tú le haces el departamento de marketing, ¿no? Y hablas con él y dices, venga, ¿qué quieres transmitir? ¿Qué quiere tu marca transmitir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces tú te conviertes a la vez en arquitecto y departamento de marketing. Cuando el departamento de marketing está... Bueno, en este caso, todo fue un diálogo con ellos, siempre, ¿no? Pero me dejaron hacer. Eso es lo más importante que yo le pido a la gente. Y en mi despacho hay un rótulo que está en francés, que es yo francés no sé, pero dice laissez-faire, porque me dijo una vez alguien que significaba dejar hacer. Pues lo primero que te encuentras cuando entras es, si vienes aquí, deja hacer. Si no, ¿para qué vienes, no? Un poco es esa filosofía. Y me han dejado hacer. En estos proyectos lo verán
muy contento porque me dejaron hacer. Y era tan pequeña la tienda, pues había que hacer elementos transformables, obviamente, ¿no? Y siempre que normalmente el arquitecto quiere que sea inmutable su obra para que se vea y luego nos cabreamos cuando nos cambian las cosas de sitio o cuando llegas a una casa que lo habías pensado de una manera y te ponen los muebles de otra. Y bueno, yo me acuerdo no sé si os acordáis, el primer edificio que hizo para el Empiva Ferrater en Castellón, que fue aquello, la leche en su momento, ¿no? Por lo menos para nuestra generación. Hizo una visita al Colegio de Arquitectos, fuimos allí. Me gusta preguntar pues, a los que viven en el edificio. Yo le pregunté a una de las chicas administrativas, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se está aquí? Y estaba todo impoluto, todo limpio, perfecto, como lo tenía Ferrater, como había acabado la obra. Y llevaba ya que funcionando 2 o 3 años. ¿Y qué tal con el arquitecto? Y tal, ¡uy, madre mía! Y tal. De vez en cuando se da una vuelta por aquí. Y si hemos puesto un cuadro, un papel o algo, ¿pero qué tal eso de ahí? Pero nos echa un paquete que para qué. Digo, bueno, sí, puede ser. A lo mejor es que yo lo hago mal, pero efectivamente hay obras que duele, que fastidia, ¿no? Pero deberíamos hacer las cosas que no nos importase que luego el que las usa ponga sus cosas, ¿no? Y que no fuese una obra tan completa y tan redonda que luego no aguantase el uso de la gente, ¿no? O no, porque si es redonda, es arquitectura y eso no lo toca a nadie. Se acabó. Que ya os he dicho que me puedo contradecir, ¿eh? No lo tengo claro. La cuestión es que en ese tipo de tiendas la versatilidad ya estaba implícito en el concepto de la tienda, porque ya tenía la experiencia que luego llegan los de Visual Merchandising a colocar su producto y lo primero que hacen es empezar a cambiar cosas e incluso a destrozar un poquito el proyecto. Bueno, pues vamos a intentar que sea todo transformable y en todas hay algunos elementos transformables, ¿no? Bueno, esto era la entrada de la tienda. Se trató como una joyería. Aquí hubo una maqueta previa. Yo no había tratado nunca el lujo, no había tratado nunca con Aníbal Laguna, no había tratado con nadie de esto. Decir, ¿cómo convenzo yo a una persona que encima no sé lo que tiene en la cabeza, pero que solo ha tratado haciendo vestidos de fiesta y de nivel? ¿Cómo le convenzo yo y con qué concepto puedo llegar yo a decirle qué hacemos aquí? Porque yo era el primero que no sabía lo que había que hacer. ¿Y si hacemos como un pequeño cofre, ¿no? Como un walk-in closet, ¿no? Que seguro que las señoras que le encargaban los vestidos tendrían todas en su casa. Ese pequeño vestidor. Y nada, pues me cogí. Casualidad que en ese momento estábamos haciendo con una tienda, con un tío muy mañoso, con un carpintero muy mañoso. Digo, ¿tú me podrías hacer una cajita lacada? Quiero que sea una caja perfecta, lacada, articulada. Y luego me busco yo a un herrero que maneja el cromo y a un vidriero que haga unos... Sí, una cosa, dices, para un proyecto que era de 2x5, uno perder el tiempo, ya te tiene que gustar, ¿eh? Esto te tiene que gustar. Es decir, esto no es rentable, de esto no vives. Eso creo que lo sabemos todos. O os lo estaréis preguntando, dice, pero... Pues no, pues porque te tiene que gustar. Si te gusta, lo haces, si no, no lo haces, ¿no? Y entonces al final, pues llego con esa piececita y llegamos a la primera reunión, digo, mira, yo creo que debíamos hacer esto. Pues coló. No hubo que hablar nada más. No hubo que hablar nada más. Eso. Que luego, bueno, uno lo usa imaginar si eso se parece a la tienda que hicimos, ¿no? Pero eso, ¿no? Fue confianza absoluta. Luego, pues bueno, esto fue la fase de construcción. A ver, uno se pone hasta en el despacho, esas son las manos de Feder, no son mías, porque tienes que, para que se inaugure en ese momento, y como le tienes cariño y quieres que aquello se haga y no dejarlo en manos de ningún chapuza, te pones hasta las letritas que han llevado a recortar al metacrilato, a montarlas sobre el latón, la pieza de latón, para luego pegarla al lado del mostrador. Y eso lo haces en el despacho. Por eso no hay nadie, no hay una empresa que te lo pueda hacer esto. Bueno, los que decía antes de los presupuestos, al final eran presupuestos, este era más elevado, pero eran presupuestos ajustados. Si lo dejabas todo en manos de una empresa que se dedicara exclusivamente a hacer retail, pues a lo mejor o no cumplían plazos, no hacían las cosas como a ti te gustaba. Pues al final rematabas tú. Pues nada, te coges, te vas a Madrid y te pones a hacer tú y te pegas las letras. En ese sentido, esto fue otra tienda que, bueno, pues el poder transformador, ¿no? Al final era una tienda en Las Palmas, ¿no? Esto es una tienda de zapatos, ¿no? Y al final empezamos a proyectar ya con la maqueta. Yo ahora lo pienso y digo, pero qué barbaridades hacíamos solo para hacer una puñetera tienda, ¿no? Y bueno, en las manos iba conceptualizando y las manos habilidosas de Feder
iban haciéndola, ¿no? Y bueno, la verdad es que quedaban cosas muy chulas. Esas no las he podido traer, ¿eh? Os he traído las pequeñas, ¿vale? Bueno, que se parezca la obra final a la maqueta no está mal. Que yo no ha sido algo que he buscado, ¿eh? Y luego esto parecen cosas que cuando yo lo he escuchado en alguna conferencia, digo, hostia, ¿este tío cómo lo ha hecho? Digo, pues no, pues esto que os acabo de decir es después de que lo he visto. ¿A quién? Pues a mí, que lo he hecho. Resulta que hace una maqueta, luego se parece y dices, hostia, pues no está mal. Pero es que coincide con aquella conferencia que fuiste, y por eso decía yo qué importante es la cultura de la arquitectura, porque si no hay esa conferencia yo no me entero, y no me sirve a mí luego como leitmotiv, en la que dices, hostia, lo mejor de Sana es que hace maquetas a 1 a 1. Es que es la maqueta la que luego se construye a 1 a 1. Dices, bueno, no sé si es mejor o peor. Eso que te dicen, ¿no? Dices, ¿y eso es bueno? Pues bueno, entonces como todos repetimos lo que supuestamente ha dicho el bueno, dices, pues habrá que hacer eso. No, yo no lo hice así. Yo no me acordaba de esa... Yo ha sido luego al ver las fotos, ¿no? Al ver que las cosas luego... Bueno, esto igual saco aquí porque quería hablar. Bueno, esto es la misma tienda, pero en otro sitio, ¿no? Y luego, si queréis, os cuento de qué iba la tienda, ¿no? Bueno, pues al final ya veremos otras fotos en las que siguen pareciéndose las maquetas a las cosas conforme se van haciendo, ¿no? Más maquetas a 1 a 1. Bueno, al final esto es esta cosa de construirlo todo con palitos y con planos. Pues bueno, pues es lo que me sale. Yo ya quisiera que me saliera a mí el hormigón en masa y los muros de Paco Leiva. Coño, si yo a Paco le tengo un cariño de la leche. Y ojalá me salieran, pero no es lo que me sale. Por eso digo que todavía me quedan años para poder aprender eso. Pero a mí me salen planos y palitos. Que vienen muy bien cuando tienes que resolver fachadas curvas. Dices, pero porque me dio por hacer curvas. Yo no me he hecho una curva nunca. Todo eran cajas. Nosotros veníamos de la escuela de Valencia que todo era miesiano y todo eran cajas. El encargo. ¿Qué es la arquitectura? El encargo. Podría ser otra de las frases, ¿no? Me acuerdo que Pepe llega un día al despacho, tengo un cliente, este no se va a poder sacar punta. Los zapateros en Elche son peculiares, son otra estirpe, no digo ni bueno ni malo, es otra estirpe. Y bueno, estábamos muy liados de trabajo y tal, y digo, bueno, déjamelo, a ver si podemos sacar punta. ¡Qué suerte! No había solo una empresa familiar con el padre, había hijos. ¿Qué pasó? Pues que me venía el padre por la mañana y me llamaban los hijos por la tarde. Y todo aquello era... El padre viene diciendo que había visto en Nueva York, espero, no sé si la familia Ross me estará escuchando, pero os tengo un cariño que no les importa que cuente esa anécdota, que en Nueva York había visto un nuevo edificio del Sony o de no sé qué, que era reó, que això era un tro que te cagas. Y efectivamente, y lo sabéis de sobra, los clientes, sobre todo en corporativo, si quieren algo es... Los de marketing le llaman efecto wow, ahí se llama que tenga tro, ¿no? Bueno, pues tenía que tener tro, ¿no? Los hijos me confiesan, Pascual, Sergio y Santi, dice que nosotros queremos que sea un edificio singular y para hacer que sea singular hay que buscar un arquitecto singular. Y hemos oído que el mejor arquitecto que hay en la provincia y en la Comunidad Valenciana se llama, a Javier le tengo mucho cariño, Javier García Soler. Digo, ¿y qué estáis tardando? ¿Por qué no se lo encarga? Bueno, mi padre quiere que sea una persona de aquí, de Elche, y que quien conociera a Pepe, a tu padre, ¿no? Y como buena empresa familiar, no le dejas los moñoños a cualquiera sin conocerlo, y menos un arquitecto que no conoces, que se puede ir 3 y 4 veces más de lo que tienes presupuestado. Pues vas al arquitecto local. Pero los hijos querían algo singular. Por eso me llamaban, después de cada reunión que teníamos con el padre, me llamaban y decían, ¿pero qué ha dicho mi padre? ¿Pero qué ha dicho de hacer? ¿Qué ha dicho de tal? Aquello era una persecución de la leche. Y entonces, yo digo, bueno, yo no he hecho nunca curvas. Digo, bueno, ¿y si intentamos, de nuevo el reto, intentamos hacer una curva? Y por eso lo de la fachadita curva No voy a explicaros el proyecto, ¿eh? Únicamente era por ilustrar que luego, claro, la curva hay que construirla. ¿De qué hay que echar mano? Pues de la arquitectura. ¿Y dónde está? Pues en Coderc. Pues cómo hizo Coderc las torres porque las hizo mucho mejor que nosotros, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo lo hizo Coderc?
eran las torres de la Caixa, bueno, las que están a la entrada de Barcelona, no me acuerdo ahora si son de la Caixa o de quién son, porque la Strade, ¿no? Vale. Bueno, pues a recurrir a la arquitectura. Esto es otro corporativo, quiero decir, no he hecho edificios grandes, pero me ha tocado ponerles piel, eso es más reciente, ¿no? Y el cliente ya lo tenía claro, él quería poner una piel y la tenía de una manera muy determinada. Al final, quizá lo único que yo tenía que hacer era darle ese pequeño toque, entre comillas, de arquitecto, en el que los encuentros se llegaran las cosas como tenían que llegar, ¿no? Y resolver cuestiones que a veces no están resueltas de cómo tener que acceder a la parcela o cómo que ordenar el lugar, ¿no? Y al final muchas veces nuestra labor solo queda en eso, ¿no? O el tener que, si en vez de estar pegada a la piel, pues el separarla un poquito más, ¿no? Al final tenían esta nave, pues, y empezamos ahí a construir, pues no existía esa abertura, pues se le crea esa abertura, y una rampa que estaba mal resuelta y bueno, pues al final pues intenta que lo que antes le estaba poco vistoso, pues que luego... Pues ¿qué es la arquitectura? Pues la luz. No hay más. La luz y las sombras, ¿no? Pero eso es una manera de entenderlo, ¿eh? Bueno, veis que la nave... Las fotos son todas las fotos muy buenas que veis aquí es del mejor arquitecto de fotografía, de arquitectura de España, que es amigo mío, amigo no hermano. Lo que pasa es que no me fotografía más porque como nunca me va a cobrar y yo no le voy a pedir el favor y vive en Pamplona, José Macutillas, lo podéis ver en la página web y es espectacular lo que hace, ¿no? Entonces estas son malas, no son de él, obviamente. Todas las que veis malas son mías o de las que son buenas son de algún colaborador y las que son muy, muy, muy buenas son de él, ¿eh? Bueno, pues al final se intentó hacer algo aquí y yo creo que bueno, ha quedado decente. Otro corporativo que no se construyó, pero que, de nuevo, lo peor que tiene la curva es que le pillas al gusto. Y al principio, y yo creo que las cosas a veces no las hacemos porque no sabemos hacerlas, ¿no? Pero cuando te pones, haces el esfuerzo de estudiarlas y de pillarle el truco, pues luego te da gusto hacerlo, ¿no? Y me dio pena que no se hiciera porque fue un proyecto muy fácil y muy difícil a la vez. Fácil porque el cliente también me dijo, haz lo que tú quieras. Difícil porque yo creo que es la parcela más estrecha de Elche. Igual que aquello era el local más pequeño, yo creo, de España. Esa es la parcela más estrecha de Elche. Pues se cabía el coche y la maniobra delante, yo creo que de ancho que eran, más los muros, que justito, clavado, yo creo que eran 11 metros de ancho la parcela, ¿vale? Quizá aquí el truco donde estuvo era un edificio de 2 alturas y encima 2 alturas que para poder agotar la edificabilidad tenías que tener una planta completa y otra que daba 1/3. Digo, ostras, qué feo esto. Y encima el vecino al lado había hecho uno que, al final los arquitectos tenemos que decirle al cliente que hemos trabajado, entonces coges lo poco que tienes de edificabilidad y empiezas a sacar, hasta cuando los edificios son pequeños, empiezas a sacar volúmenes por aquí y por allá. Porque claro, si presentas un solo volumen, que a lo mejor es lo que tocaba, va a llegar con ese dibujo al cliente y va a decir, ¿y estos son esos honorarios? ¿No? Entonces, el vecino ya había hecho como mucho juego volumétrico y yo precisamente lo que quería era enmascarar que ahí habían 2 volúmenes, ¿no? Y el truco un poco el que quedara como una pieza única, ¿no? Le sigue el agujero, pues porque veis que también tenía un agujero. Cuando haces una escalera circular, de nuevo le pillas el gusto y te salen todas circulares, ¿no? Y un poco por aquello de hacer, yo no sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Igual me estoy pasando mucho. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vale, ok. Pues, bueno, ya que ilustra la conferencia, pues esta es la escalera que, si bien podría tener antecedentes, estos son fragmentos de obras que, como os digo, yo creo que no actúa como arquitecto, sino más como diseñador, ¿no? Que aquí en esta escalera está ya el concepto de entender el peldaño como un cajón entero, no con la tabica abierta, sino la tabica completa, ¿no? Y luego revestido encima, cajones metálicos que se anclan a una zanca embutida en la pared. Y aquí fue lo mismo, pero solo que era trapezoidal, ¿no? Esta foto yo creo que sí que es mía, es chula, con la plomada. Esta estaba bien. Bueno, no hace falta decir que hay que hacer la prueba de carga. Yo no sé si está a norma o no, pero bueno, está. Y bueno, y al final
Yo en ningún momento tuve en la cabeza la referencia del Panteón. Pues bueno, pues salió. Y de nuevo, pues eso, si Feder curraba con las maquetas, pues aquí también otra vez hacer la maquetica 1-1 ahí pues a putear al personal, a poner barrica. Cuando yo le decía a Pascual Padre, cliente, fantástica persona, porque teníamos afortunadamente la ambigüedad de que no terminaba de entender muy bien lo que íbamos a hacer. Yo decía que iba a haber una lámina de agua en la escalera, porque claro, había que hablar con términos de TROA, de wow, de efecto wow. Yo creo que él entendía que era una cascada que caía por la... porque a veces me decía, sí, y porque quedará muy bien la dama del Che en el centro cayendo al agua. Estas cosas que bueno, pueden darnos risa, pero yo intento, soy muy respetuoso con las cosas de los clientes, porque es su dinero y su ilusión. Y yo no tengo por qué estar yo allí cambiándole aquello, ¿no? Pero no sé por qué, desafortunadamente no lo puedo ver en vida, yo creo que, aunque no hubiera sido una cascada, yo creo que le hubiera gustado. Lo de la lámina de agua en la base de la escalera. Esto no sé si es arquitectura, pero es diseño. Ya os digo yo que lleva horicas, y hay que pensarlo para que todo cuadre y llevar el concepto que es lo que ayuda. Hola, Carlos. El concepto que es lo que ayuda el hacer maquetas, llevarlo hasta el extremo. Porque hay que conceptualizarlo todo. Y porque si dices cómo llega una escalera al suelo y si encima tienes que ponerle agua en la base, pues hay que darle al coco, ¿no? Sobre todo los que somos inexpertos y no lo estás haciendo todos los días. Una vez lo has hecho, pues bueno, luego parece que sale como muy fácil, ¿no? Y hay que decir, bueno, y el agua llega a un filo y es una pletina. Eso no se puede construir. Al final hay que poner la lámina y tal, no se puede construir. No se puede. Pues para eso está un arquitecto. De nuevo me aparece el arquitecto. Para eso está un arquitecto, precisamente. Para el concepto, materializarlo, pero que se parezca al concepto y que sea como el concepto. No para hacer un render que lo he vendido y luego que ya se apañen y que salga como tenga que salir, ¿no? Ahí es donde hace falta un arquitecto. Pero claro, no hace falta un arquitecto ahí, solo hace falta un cliente que te exija, oye, esto es lo que tiene que parecerse porque este era el concepto. Desafortunadamente ese tipo de clientes no existe, porque también el cliente tiene que darle valor a eso. Tiene que tener una formación estética y tiene que gustarle eso. Porque es que además se tiene que gastar su dinero en eso. ¿Y cómo haces que a la gente le guste lo mismo que a ti? Yo no lo sé. Educar el gusto. ¿Y quiénes somos nosotros para educar el gusto? Estamos a decirle a la gente lo que tiene o no que gustar, ¿no? Y cuando se dice que es que tiene que atravesar el forjado y no lo tiene que tocar, es que no lo tiene que tocar, ¿no? Y bueno, ¿y cómo hay que hacer? Si pone un vidrio a vidrio y la pletina, bueno, pues sí, y tiene que ser literal. Hostia, no se puede hacer que parezca. Pues no, tiene que ser, en este caso, pues bueno, pues en eso tiene que ver mucho la cabezonería del arquitecto. Para eso hay que ser muy tozudo, muy tarugo, y que el cliente entienda que eso es importante, ¿no? A ver, yo soy muy tarugo y tozudo, seguro que le preguntáis a mi familia, seguro que os dicen, pero para ejercer como arquitecto no. Es cierto que dejo mucho hacer al cliente y por eso no tengo obras enteras que enseñar, siempre son como fragmentos, ¿no? Porque el cliente participa mucho y porque siempre siento que yo no... Bueno, esto era la foto, esta era porque al final terminan haciendo círculos, bueno, por donde aparecen terminan haciendo círculos, ¿no? Y luego ya otro cliente que ha visto aquello y dice, yo tengo una escalera y quiero que me la haga circular. Resulta que es de hueco cuadrado. Y digo, bueno, eso os lo dejo para que penséis en casa cómo convertir una escalera de hueco cuadrado en pasamanos circular. Porque es un ejercicio de geometría muy chulo, además, ¿no? Y luego en otra, que quieren rehabilitar la escalera, cambiarla, dice, bueno, quiero que me la haga circular. Digo, ¿y ahora cómo? Dice, bueno, con chapa. Y la hace el chapista y es un horror, todo lleno de bollaos, que no había manera de recuperarlo.
Pero luego descubres que los chapistas de coches también pueden arreglar estas cosas, ¿no? Y te hacen una escalera que acaba impoluta, que parece aquello de Pladur, y es de chapa abollada después pasada con un chapista dándole masilla de carrocero, ¿no? Bueno, no sé si me he ido, pero bueno, sigo. Bueno, esto es en la misma escalera que al final empieza a aparecer el óculo por todos los lados, yo creo que fue la época óculo, ¿no? Y montaba unos pollos ahí porque de nuevo veis que el lucernario era cuadrado y le metes algo circular, ¿no? Y para esta misma obra, pues maquetitas. Luego se hizo el mobiliario, no tengo fotos ahora porque he visto que no se ha cargado el último PowerPoint, pero la mesa que se hizo para esa exposición, que era un showroom de calzado, es literal. Es tan literal que aquello se movía. O sea, era unas barras de acero y un gran tablero que se sostenía casi en cantilever, ¿no? Por eso casi no me importa que no esté la foto, porque casi es más bonita la foto de la maqueta. Bueno, ese era el showroom. Y esto enlazaba con aquello que había empezado a deciros de que está bien que las fotos de maqueta se confundan con las fotos de la realidad, ¿no? Porque al final uno casi pues no sabes que si es... Bueno, sí que lo sabéis, ¿no? Porque no sois tan tontos, ¿no? Pero que al final qué es la maqueta o qué es la realidad. Esto era también una actuación en un showroom de calzado. Yo viviendas unifamiliares he hecho muy pocas, por no decir ninguna, contadas, y no os puedo enseñar fotos completas como obra total de arquitectura porque no las siento como tal, porque al final ha participado el cliente y entonces no son solo mías, son del cliente y mías. Entonces yo solo de vez en cuando pongo las cosas que yo creo que son mías y en las donde pueda recibir la arquitectura. ¿Me cabrea eso? No, por lo que os había comentado antes. Me cuesta mucho imponer mi criterio a un cliente que llega al despacho y lo único que quieres es que le ayudes a resolver una serie de problemas, ¿no? Y bueno, que soy un flojo, pues sí. Y que debería ser más soberbio, pero bien entendido, ¿no? O sea, entendido, no sé si como Le Corbusier, porque era un soberbio que te cagas, pero que la arquitectura tiene que ser soberbia, pues sí, porque si no a veces igual no entra. Porque luego de esa soberbia, pues claro, lo primero tienes que saber que después de esa soberbia tú has hecho una arquitectura, porque si has hecho una ñapa, imagínate, se la queda todo el pueblo, ¿no? Pero sí que ese punto de soberbia yo no lo tengo. Y entonces las obras como tal enteras yo no tengo. Yo puedo tener de una vivienda unifamiliar esta maqueta y puedo tener pues fotos de cuando estaba en estructura, ¿no? Que sí que quiero ser que fuera fiel a la maqueta, la estructura. Pues más no tengo. ¿Pero por qué? Pues porque no me interesan ni creo que sean interesantes, ¿no? Para vosotros. ¿En qué acabó la casa? Esto ya un poco de decir lo que de verdad me gusta. Pues lo que me gusta, pues si tuviera más tiempo, pues irme al campo con el perro. Esto es una parcelita en Agres, en el valle de Albaida de Mariola, que compramos hace muchos años un familiar y nosotros dos familias y que hemos compartido mientras los niños eran pequeños, y que esto que parece que yo creo que sí que podría ser un ejercicio de arquitectura. La parcela original se entraba por el medio, el camino, ¿no? Y estaba todo orientado hacia el valle, a la valleta de Agres, ¿no? Ya no nieva, pero gracias al haber cambiado el camino que rodeara la parcela y que llegara de manera poco panorámica a la casa, pues por lo menos cuando nieva o cuando crece la hierba, no aparece la línea delante de la casa, ¿no? Y en esa pradera de césped, que no está marcada por las ruedas, pues levanto una covacha. Dice, bueno, la oportunidad para hacer un arquitecto su obra, ¿no? Con los 5 puntos de Le Corbusier o con el voladizo, yo qué sé, o tal, lo tengo que pagar yo y lo tengo que pagar la familia, lo tengo que tal, y es para pasar unos ratos, pues bueno, hasta donde lleguemos. Y pues hasta donde lleguemos, pues, y ahí se quedó, no hemos podido hacer nada por dentro, o sea, no hemos podido más. ¿Que tenía que tener tamaño para que jugaran los chiquillos dentro? Pues sí. Entonces, pues a lo mejor son decisiones de ese tipo. Ya no digo para mí, sino para cualquier cliente. Tú, eso que te vas a hacer, ¿para qué lo quieres? ¿No? Pues bueno, pues al final la gente del pueblo cuando estábamos haciendo la obra dice, che, ¿no voy a hacer una ermita? Y lo decían en serio, pues porque veían una planta como tan clásica, como de ermita, de muros de carga paralelos y de una luz como tripartita de 2, 6, 2.
y tenía pinta de ermita. Digo, pues no, es una ermita. Y dice, y con todas esas vistas que tienes allí, pues una ventana vertical. Pues sí, ahora te llega uno al despacho que haces una vivienda en el familiar y quiere que el cristal vaya de aquí a punta y que se vea todo, ¿no? Que a lo mejor no tienes las vistas que teníamos nosotros, ¿no? Y yo decido, y a lo mejor me equivoqué, ¿eh? No lo sé, pero que fuera ventana vertical. Pues ¿por qué? No sé, pues porque marcaba el paisaje, y sobre todo porque como no tenías dinero, la casa tenía que ser acogedora en verano, ¿no? O cosas tan chorras, eso sí que es una chorrada, ¿eh? Es decir, decidir dónde pones la toy para que se vayan los chiquillos, ¿no? Pues eso son decisiones de arquitecto. ¿Por qué? Pues porque luego yo sé que por la montaña, por Mariola, hay días de verano que sale la luna llena a determinada hora y un bañico en esa toy es como el mejor spa del mundo. Pues una decisión tan idiota como dónde poner la toy, pues es una decisión de arquitectura. Entiendo como... Espero que todos entendamos, como no veo a los que están en la radio, espero que todo el mundo sepa entender lo que quiero decir, ¿no? Otros ejercicios de cerrajería, como dice un buen amigo, ¿no? Que dice que me dedico solo a hacer de cerrajero. Bueno, pues convertir lugares, la peluquería que aludía antes Juanjo, y no voy a explicarla, pero un poco la traigo como anécdota, convertir lugares que antes igual no tenían mucho valor, pues en cosas que tuvieran valor para el cliente. Y ya como comenté en aquella conferencia, me he vuelto un poco vago en el sentido a la hora de dibujar, y estos proyectitos, si hay confianza con un cliente personal que te deja hacer, vas haciendo el proyecto sobre la marcha, ¿no? Y entonces no son obras de restauración, pero casi, ¿no? Entonces, conforme a lo que vaya apareciendo, pues vas tomando decisiones y las vas tomando con él, ¿no? Y no tienes y tienes que dibujar muy poquito. La verdad es que aquí hay muy poquitos dibujos y lo que se dibujó únicamente era porque había que presentarlo a la muestra de la arquitectura, ¿no? Y entonces tienes que obligarte a hacer unos dibujos muy chulos para poder... Que a lo mejor no hace falta obligarse, pero bueno, uno entiende que tiene que obligarse, que tiene que presentar dibujos aseaditos a las muestras de arquitectura. Esto era una referencia únicamente que sabéis que por la zona, y vosotros más que nadie, por la zona de Novelda, de Elda y tal. Y en Elche se utilizó mucho. Se vio como algo cutre, ¿no? Está en el puente de Altamira, de pavimento, estaba también en la antigua glorieta. Ahora, como todo está de revival, pues bueno, lo del terrazo es puesto de moda. Es una pena que uno no lo pueda hacer de verdad y que tenga que recurrir al GRES, ¿no? Pero bueno, oye, pues ahí está, ¿no? Fue una referencia a aquello, ¿no? Y luego esto es una casita en el Raval también, que esto la compré, bueno, no la compré yo, la compró el banco, se está pagando el banco, y bueno, dice, y cuando tienes que hacer una obra como arquitecto, dices, esta es la mía, ahora voy, ya verás tú, ¿no? Dices, esto tiene que parecer que lo ha hecho un arquitecto. Claro, luego, cuando lo veo, digo, esto no lo ha hecho un arquitecto, la verdad. Estoy perdiendo facultades, estoy perdiendo oficio, pero no me sale. Es que no me sale ni la brenca de metálica, ni la reja... No sé, es que no me sale. Digo, ¿por qué no me sale? Digo, porque no me sale el bolsillo, porque lo tengo que pagar yo. Y conclusión, pues a resumir. Dice, ¿qué hay que resumir? Pues hay que picar la fachada. Pues se pica la fachada y se deja repicada. Eso sí, no soy ingenuo, quiero decir, llamas a los de Caparol de pinturas y dices, ¿con qué pintura esto me puede aguantar? ¿No? Y le das una buena pintura, no la pintura plástica que sea bufa a la primera. Pero no hay ningún... Pues recupero nada, la verdad es que fue un momento para poder diseñar y no diseñé, pues... Y te metes dentro y, bueno, pues dices, sí, hombre, como no hay diseño, y dices, bueno, pues como quieras verlo, porque la foto está bien angular, pero al final las curvas eran del yeso que había en la casa, el círculo, otra vez el ojo, no es por lo de los ojos que me persiguen, era porque había un tabiquillo portante en ese patio de 4x4 del 4, ladrillo del 4, portante. Pues las cosas no se caen, pues porque no se tienen que caer. Y yo no lo he cambiado. Había que abrir una ventana, pues lo hacemos circular, que de lo que yo me acuerdo que no era muy bueno en estructuras, parece que eso hace un arco de descarga y no sé qué. Pues vale, pues bien. Y bueno, y aquí únicamente pues esos materiales en los que uno se siente cómodo, ¿no? Que siempre es la madera, la rasilla y bueno, no os he contado, esto era para hacer un Airbnb. Tampoco voy a decir que os pongáis en Booking Airbnb. Además, se nota que no es para que vayáis, ni es publicidad porque está muy cerca, no os vais a ir a Elche al Airbnb, pero bueno. Cuando piensas, de nuevo, el haber trabajado para el retail, dices,
cuando estás pensando en un producto comercial, dices, ¿esto tiene que parecer una obra de arquitectura? Pues no lo sé, pues tiene que estar aseadito, ¿no? Que la gente que vea aquello es limpito y seguro que no parece una obra de arquitectura, pero bueno, solo que las fotos, pues en este caso que tampoco eran mías, pues están bien hechas. Y los materiales que sí que me siento cómodos, ¿por qué? Pues porque ya me había tocado y no es nada nuevo. La suerte que tuvimos cuando empezamos a hacer las cosas solo dejando los locales repicados y sin más hace 10 años, era que gracias a la crisis, a nivel presupuestario, la gente lo asumía como estético. Fijaos cómo es la estética, cómo es el gusto, ¿no? Algo que en un momento dado no valía para nada, gracias a que no tienes, la gente lo acepta, ¿no? Y bueno, y ahora se ha convertido más en moda y la verdad es que yo me siento cómodo porque lo hago muy cómodo, incluso más para mí, ¿no? Pero bueno, ya veis que es una cosa como muy Airbnb, ¿no? Booking. Esto es un altillito que sacamos arriba para cuando vienen los niños. Y este es el pequeñajo. Bueno, aquí haces un poco de diseñador, pues te haces un mueblecito escalera para que él suba, que al mismo tiempo es el mueble de limpieza y te entretienes un rato. ¿A qué me dedico ahora? Aparte de hacer estas tonterías para mí, ¿no? A lo que os decía, pues a mercenario. A mí me gusta la escala grande. Yo no quiero hacer cosas pequeñas. Pero no tengo estructura de negocio para hacer cosas grandes, ¿no? Esto es un hospital. Afortunadamente tengo un amigo que me va lanzando anteproyectos. Es un hospital en Lagos, en Nigeria. Hostia, eso no tiene pinta de hospital africano. Pero ¿qué me estás contando? Dice, bueno, pero es que tenemos en la cabeza que cuando dices hospital en África, dice, pues nada, hospital rural, en el medio rural y para gente desfavorecida. Hombre, no, vamos a ser un poco más críticos. África no es eso. Nigeria, estamos hablando de una superpotencia mundial a nivel económico. Otra cosa es que están machacados, llenos de corruptos, obviamente, y que seguramente no es esto lo que necesitan. Como siempre, yo hago caso al encargo. El encargo es, haz un anteproyecto de un hospital y el cliente quiere un hospital europeo. Porque a lo mejor los europeos quieren que los africanos tengan de sí mismos la imagen que nosotros queremos que tengan. Pero ellos quieren un hospital, lo que entienden por modernidad, europeo. Yo no le puedo hacer un hospital con el ladrillo visto que me gusta hacer allí, porque eso ellos ya lo tienen. Sin pasar por el filtro del arquitecto. Pero no lo entienden y es que no lo quieren. Hablo de mi cliente. Otra cosa es el ejercicio, independientemente que tenga que hacer una ONG o quien quiera. Me está quedando eso como una crítica, pero no quiero que malinterpretéis el discurso que estoy haciendo. Lo único que quiero decir es que el hospital no parece que esté en Nigeria, pero es un hospital para Nigeria. ¿Entendéis, no? Vale. Bueno, pues me dedico a... Pero sí que como arquitecto, a la hora de... ¿Cuándo interviene la arquitectura aquí en un hospital como estos? En el diseño, en el que parezca... Esto viene bien para hablar de que a mí me aburren muchísimo los debates estilísticos. Muchísimo. Los debates de la forma. Muchísimo. En ese sentido sí que a lo mejor era lo que querían decir mis profesores cuando hablaban del diseño de esa manera tan desmerecida, ¿no? Yo no atiendo a si es curvo, si es recto, si es cuadrado, si tal. En este caso, el arquitecto lo que tenía que pensar es cómo la gente llega al hospital, cómo funciona la gente allí. Y lo primero que te das cuenta de las fotos que te pasan es que, como supongo que sería aquí hace 60 o 70 años, y como ha sido todavía en algunos grupos sociales, como pueden ser la etnia gitana, o con muchos van todos en familia. Cuando hay alguien en el hospital, van todos en familia, se apelotonan allí y hasta pasan el día y comen y duermen allí en la puerta. ¿Vale? Pues lo que había que hacer era un gran patio central donde pudieran estar. Entonces la puerta no la tienes que poner en la calle, sino que tienes que poner en el segundo plano una vez hayan atravesado el patio. Y tienen en ese patio el espacio suficientemente grande como para acoger a todo ese grupo familiar o para en casos de pandemia o en casos, imaginaos en esos países cómo van, poder poner hospitales de campaña, ¿no? En todo ese espacio central.
Que luego las luminarias sean circulares o no, que seguro que luego no las van a pagar. Pero el cliente en ese momento, pues como es un político, quiere vender su hospital. A mí me da igual. De verdad, me da igual. Es un bloque quirúrgico en Senegal. Pues no parece Senegal. Pues no parece Senegal, pero sí que tienes que atender a que allí, en la latitud que tienen, pues no es como aquí que hay verano e invierno y que te entra el vamos a hacer porches y vamos con un gran vuelo. No, porque allí no pasa lo que aquí, que en invierno el sol te entra muy inclinado y en verano te entra más vertical. Allí siempre está vertical. Bueno, se varía un poquito y tal, pero siempre está vertical, con una pequeña inclinación. Y lo que tienes que tener es protegidas las ventanas a ese soleamiento constante, dependiendo de la orientación, obviamente si es norte-sur, oeste-oeste, y ese soleamiento constante se protege, y eso lo tienen muy claro, y gracias al movimiento moderno, que influyó muchísimo Le Corbusier y toda la tradición del movimiento moderno que llevaron a África, del Brise Soleil, al final está clarísimo. Pues lo mejor es que siempre en las ventanas tiene que aparecer la banda de Brise Soleil, ¿no? Que los patios los entendemos nosotros aquí en Occidente como lugares de contemplación y allí se van a llenar de gente para poder estar, seguro. Pero es que además tiene que haber ventilaciones cruzadas. Allí no ponen prácticamente el aire acondicionado. Además, se va la luz y ni siquiera prácticamente ascensores, todos son rampas. Por eso el patio es importante. No es ni siquiera esto el patio contemplativo que luego intentamos vender nosotros, que nuestra latitud es muy buena para las corrientes. Ahora porque no hace frío, pero ha habido inviernos que tela, ¿eh? Eso de la ventilación cruzada en invierno ya me lo contaréis. Pero allí sí que hace falta el patio. Y esto es otra de mis aventuras mercenarias, ¿no? También. Esto es para una licitación del cementerio de Campello que hice con Bau. Y al final el planteamiento era un macro cementerio, era una ordenación. Aquello, cuando van a hacer un cementerio, un ayuntamiento, y es así, porque el hecho es que muchos extranjeros se quedan a vivir ya aquí y quieren que les entierren aquí. Con lo que entonces tienen una carencia brutal de nichos. Pues lo primero que a lo mejor te planteas, como está planteado, como si fuera un plan parcial, pues es hacer una ordenación de plan parcial. O te quedan unas cosas como muy enormes y sin escala, ¿no? Y aquí el leitmotiv fue, ¿por qué no volver un poco a la escala pequeña del cementerio de pueblo? Y en vez de hacer un cementerio muy grande, hacemos muchos cementerios pequeños, que además se puede fasear. Y vas haciendo poco a poco. Y además seguramente a nivel de paisaje se integrará mucho más y nos recordará a los cementerios mediterráneos y las tapias encaladas que ha habido siempre, ¿no? Y un poco fue el leitmotiv, ¿no? Al final eran pequeñas unidades eran microcementerios dentro de una ordenación muy grande, ¿no? Y bueno, para acabar, si queréis, que yo creo que es hora de acabar, ¿no? Se habrá hecho larguísimo. ¿Qué hora es? ¿Estamos on time? Perfecto, vale. Además, habéis tenido suerte, porque como ha habido problemas con el PowerPoint, ha venido la versión corta. Habéis tenido una suerte tremenda. Hemos empezado tarde y acabamos pronto, es de maravilla. Esto es lo último que está haciendo. De nuevo es un ejercicio de retail y de nuevo está sin acabar. Esto es para que veáis un poco de qué se parte, ¿no? Y afortunadamente cuando tienes clientes que de nuevo te dejan hacer. Y que es bueno y que es malo, ¿eh? Porque yo digo, ¿y yo qué hago? Al final ya habéis visto a alguien tan dispar como yo que no tiene una línea de continuidad, que cada vez hace una cosa diferente, ¿no? Necesitas algo donde agarrarte. Bueno, la casualidad de que he podido colaborar en una obra con François Riffet, y esto de colaborar con la gente es cojonudo. ¿Por qué? Porque aprendes mucho y sigues aprendiendo y tienes ya muchos años, ya sabéis los que tengo, y sigues aprendiendo y te quedan ganas de aprender, ¿no? Entonces, se te quedan dejes, ¿no? Siempre que estás al lado de alguien, pues bueno, esas son fotos mías y tal, está sin acabar todo. Y es una tienda, no sé si os lo he dicho, es una tienda de aceite, ¿no? De hecho, lo que pasa es que luego por infraestructura era prácticamente imposible. Al principio, cuando Juanjo decía, yo pues voy a hacer la conferencia en Novelda, digo, pues mira, pues ya la voy a hacer en Elche y vamos a hacer, y era el leitmotiv de la conferencia. Se va a llamar Diseño y Gusto, ¿no?
¿Por qué? Porque iba a haber una degustación de aceite, además ella que suele hacer catas de aceite, íbamos a hacer una cata de aceite y además, igual así podíamos llegar a entender un poquito más cómo funcionaba el gusto, ¿no? Y cuando decimos me gusta, no me gusta, ¿por qué es o por qué no es, ¿no? Y hubiera sido una... Bueno, lo que pasa es que luego, al final, ha venido bien porque no se ha acabado, está todavía acabándose, ¿no? Bueno, pues luego al final yo creo que la imagen de marca en este caso era importante y lo único que tienes que hacer es darle vueltas al tarro y tal para ver al final cómo puedes poner unas letras en la fachada, pero que al mismo tiempo sea que se pueda ver a través de ellas, ¿no? Y no es un vidrio metido en... Y acorrarte los junquillos de junquillar todas las letras, ¿no? Bueno, eso ya cuando vayáis a la obra ya lo descubréis, cómo está hecho, ¿no? Y bueno, no tengo más fotos además porque no son fotos web, son fotos de ir por allí y supongo que ya he acabado, ¿sí? Ya he acabado. Perfecto. Ni que decir que no sé que supongo que tendréis ganas de iros, pero si queréis charlar o comentar algo, hacer una pregunta o ver algunos de los bichicos que me he traído aquí, porque de los pequeños, de los que se hacen con la Ultimaker, pues lo puedes hacer, claro. Y espérate que yo te he hecho traer el taburete y no me he sentado. Se me ha quitado el dolor de espalda del agobio de que no iba a la presentación. Ahora me voy a sentar. Muchísimas gracias. Vale. Creo, te estaba viendo a veces en esa silla o en esta, a veces decías arquitecto, a veces no arquitecto. La palabra, no sé, esta última es la contradicción, ¿no? Evidentemente. Me ibas como pasando de sí, piensa esto, no piensa esto. O sea, que absolutamente desconcertada me has dejado, es la palabra. Pero muchísimas gracias por tu intervención. No, me pasaba igual que a Juanjo, no te conocía y hemos estado aquí, ya te digo, en Radio 3 hablando sobre... No, en Radio 3 suele haber diálogo, sí, aquí el monólogo es muy duro. No, pero has tenido tú un diálogo, ¿no? Entre ti, entre tozudo, no tozudo. Tengo un otro yo, tengo un otro yo. Está muy bien. Y bueno, si alguien queréis intervenir algo, o continuamos, o pasamos el relevo. O le pego con esto a alguien. Es que en planta parece maqueta. No os he contado, bueno, cuando pasas dices, bueno, y cuando ya no haces maquetas en cartón y papel, porque no tienes la persona a la que la puedes hacer, bueno, pues sí que la tarea de conceptualización se hace a través del diseño, bueno, apoyado muchas veces, obviamente, muchas veces no, siempre en la mano. Tienes que dibujar y luego conceptualizas en el 3D, en el ordenador. Yo siempre que hago renders en el ordenador, siempre hago maqueta blanca conceptual. Y bueno, se me quedó aquello de concursar en Suiza. Y además esto viene muy bien también de que todas las que salen de Ultimaker salen blancas, porque además te ayuda. Y el ejercicio que tienes que hacer, además con la Ultimaker, es... Te digo Ultimaker porque no para pegarme el fardamón aquí de que tengo un Maserati, coño, la impresora 3D. En este caso, os digo Ultimaker porque además como es de doble extrusor, como hay uno soluble, puedes hacer esas cosas que uno quiere hacer, que no imagina que se puede hacer con una impresora 3D, que al final dices, bueno, una pieza, no pegar piezas. Esa era mi obsesión, quiero decir, que esto esté hecho de una pieza. ¿Y cómo está hecho de una pieza? Pues porque el otro material es soluble y no tienes que poner soportes. O sea, que no hay nada pegado, ¿no? Una arpa. Entonces, esa era la cuestión, por eso decía la Ultimaker, ¿no? Pero supongo que hay otras de otra marca o sin marca. Pero al final hay que conceptualizar en el modelo 3D. Esa tarea de conceptualización, lo que aquí, a lo mejor en la realidad, eran vigas de 5 centímetros, esto a esta escala, a lo mejor hay que dibujarlo de 20, porque 5 centímetros no se imprime. Tienes que hacer tus cálculos para saber el filamento, la pasada, cuánto mide, ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho, ese es como el lápiz de punta gorda, te ayuda muchísimo más en quedarte con lo esencial. Que bueno, que a lo mejor no es lo importante, pero para mí sí, lo esencial. Sí que es verdad que la sensibilidad de los clientes... es que está la otra que me preguntaba. Se está acabando. No te piden maquetas, no te exigen maquetas. No, bueno, esa es otra cosa. Bueno, que eso era
Cuando en el año estoy hablando de 2010 y tal, a estos señores, yo llevaba las primeras tiendas, todos los llevaban maquetas, ¿eh? Yo no enseñaba en render. Maquetas de cartón, además de material barato, con linternas debajo, lucecitas para que saliera la luz. Y una cosa, bueno, naif, total. Bueno, incluso con esto, yo hice maquetas para la nave esa que habéis visto revestida de Inclass, hay otro edificio que nos he enseñado, que es de showroom previo, que no se ha hecho. Yo con la maqueta, una maqueta de estas así. Alucina ver la cara, no la cara, la actitud de la gente con un macaco de estos. Te pones así, 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 así. Empiezan a hacer tangible las cosas, ¿no? Y alucinante. Y yo al principio digo, me la estoy jugando que te cagas. La leche. Disfrutan como un enano. Vuelven a ser niños con una cosa de estas. Bueno, yo... ¿Le doy ya a José Luis o qué? Venga, José Luis, vente para acá y te doy el relevo. Muy bien. Pues nada, solo deciros que la próxima charla, que seguramente será más divertida que la mía, bueno, da igual, no estamos aquí haciendo un concurso de cuál ha sido más divertido o menos. La dará José Luis Campos Rosique, que es de Cristal Zoo y que por supuesto estáis invitados a vosotros, que lo conoceréis a él más que a mí seguro, y a todos los que nos están oyendo por la radio, que también que sintonicen, que valdrá la pena. ¿Vale? Ok.